Hola, ¿cómo les va? Soy Fabián Vilas, y en esta oportunidad estoy haciendo este video, ya que nos atraviesa en estos momentos una realidad bien bonita, interesante, que raya en la maravilla y que tiene que ver obviamente con el Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Cumplimos 30 años. El próximo 20 de octubre se cumple 30 vueltas al sol que algunos y algunas en un lugar, en un bar, boliche, como le decimos aquí en Uruguay, nos juntamos para terminar de concretar, consolidar lo que yo denomino, llamo, siento, un acto quijotesco. Era como, sí, pararnos frente a los molinos y decir, ahí están, pero acá estamos nosotros. Y en la medida que podamos, vamos a pasar más allá de ustedes. Y era un poco como sentíamos la realidad en aquel momento, quienes nos juntábamos en un evento que en principio parecía que iba a ser el único y por eso su calidad de evento, por lo eventual, pero que vino a ser el cimiento y el primero de muchos que hicieron que se transformara en un porfiado y maravilloso encuentro todos los años en Montevideo y en alguna que otra instancia en la ciudad de Durán. Pero que no fue lo único. Hablando del foro, ¿qué pasó? Porque así como en Montevideo y alguna vez en Durazno, también pasó en Buenos Aires, en la Argentina, pasó en Córdoba, en el mismo país, y eventualmente en Mendoza, y un evento en Río de Janeiro. Todos encuentros, instancias, situaciones, hitos que marcaban el devenir de un funcionamiento de un colectivo que en realidad desde un principio no teníamos muy claro cómo se iba a desarrollar, pero que sí teníamos claro los basamentos éticos, estéticos y políticos, filosóficos, una visión clara de dónde queríamos pararnos en la vida y sabiendo que todo lo que podíamos hablar en términos reales de las áreas que nos competían y a las cuales nos dedicábamos, la recreación, el juego, lo festivo, la educación mal llamada, no formal, y todo aquello que generaba el evento y el hecho cultural y que permitía el acceso al patrimonio cultural común de pequeños lugares, de lugares un poquito más grandes, de territorios un poco más extendidos y de lo regional. Y de buenas a primeras se fue consolidando en un colectivo que tenía claro por dónde quería ir, pero que todavía no tenía muy claro cuál iba a ser su estructura. Y en realidad la primera cosa que hicimos fue, bueno, definir qué es lo que nos iba a sostener, porque esto sin lugar a duda no iba a ser por dinero. Y lo que nos sostuvo entonces fue plantearnos que todos los años teníamos que hacer eventos donde el cara a cara, el tú a tú, y donde nos fundara la mirada, el abrazo y la palabra, desde lo colectivo y hacia lo colectivo, generara la estructura. Y fue así que en Córdoba, Montevideo, Mendoza, Buenos Aires, Río de Janeiro, el foro tuvo su recorrido regional de encuentros y jornadas y congresos. Y de buenas a primeras, después de unos años nos encontramos con que aparecía la necesidad de generar un congreso, habiendo ya definido pautas estatutarias, los objetivos que teníamos, una forma de trabajar a partir de una secretaría regional que se nombró en Montevideo, desarrollada por el grupo Recreándonos, de cual fui parte, y donde tuve el honor,
la tarea, el agrado y casi que la obligación de aceptar de ser el secretario general, a partir de que mis viejos queridos amigos, fundadores también, allá en una reunión en Rosario por el año 1996, en el mes de marzo, definieron que, creo que en otro lado que lo dije, en un arrimate con Sebastián Lieberman, no querían trabajar mucho y vieron que yo podía, de última, podía tener quizás un poco más de tiempo interno, por supuesto tiempo externo, y la juventud que en esos años tenía, podía desarrollar esa tarea. Una tarea vinculante. Secretaría General suena demasiado, pero es una tarea vinculante. Y la Secretaría Regional lo que hacía era generar de última también una suerte de punto sinérgico para que lo que denominábamos sedes en cada país o en provincias o en departamentos de los países se iban formando. O sea, el foro se hizo a partir del cara a cara en los encuentros, las jornadas, los congresos, funcionamientos por sede, con una sede regional, con el rol de una Secretaría General vinculante, con una Secretaría Regional de articulación y generadora de sinergia, y por momentos Recreándonos fue un poco el grupo que proponía o a partir de iniciativas de otras sedes, de las demás sedes y demás, actividades para hacer. Sin lugar a dudas teníamos dos lugares muy importantes, dos sedes muy importantes con mucha dinámica. La primera, Córdoba, liderada por Pablo Siperovich, junto con Gustavo Coppola, dos amigos entrañables. Y la otra, la de Buenos Aires, liderada por Pablo Weisman, con un montón de amigas y amigos egresados y estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que por nombrar algunas en aquellos tiempos, en los primeros tiempos, Soledad del Carril, Soledad Meléndez, que tanto hicieron por el foro. Y fue deviniendo, y así en una deriva casi sin darnos cuenta, en el año 2005 nos propusimos hacer un congreso internacional en el cual la anécdota está contada brevemente en la mesa no homenaje en el último congreso en San Luis, en Merlo, donde se me ocurre a mí hacer un congreso que tuviera carácter mundial y que fuera sobre juego, tiempo libre y recreación, no de juego, recreación y tiempo libre, sino que sobre las temáticas, que eso ampliaba, que eso daba posibilidades de mayor entrada a distintas miradas y posicionamientos y prácticas. Y bueno, y se propone que sea mundial, se lleva a la discusión a una reunión de foro, pero quedaba grande. Y en algún momento Pablo me dice, tiene que ser internacional, Fabián, Pablo Weisman. Y bueno, entre pitos y flautas, yo lo converso con compañeros acá, de la región, de la Secretaría Regional, lo compartimos también con compañeros de otras sedes, y bueno, y en esto vamos a decir que si fuera una competencia, sana competencia, perdí con el Mundial y quedó internacional. Un congreso que hasta ahora sigo sosteniendo fue de lo más grande, o el más grande de los eventos, donde se anotaron más de 1000 personas, hubo gente de todas las procedencias o mejor dicho, de procedencias que no nos podíamos imaginar. Es más, hubo un disertante del Congreso que participó como disertante del Congreso estando en un avión, Víctor de Melo. Nunca pudo aterrizar porque en los días desde el 17 de mayo para adelante, o creo que fue del 13 al 17 de mayo el Congreso, no me acuerdo ahora, discúlpenme, había una gran neblina en Montevideo y el aeropuerto estaba cerrado, y Víctor, que venía de Río de Janeiro, pasaba de Río de Janeiro a Buenos Aires, de Buenos Aires a Río de Janeiro, creo que llegó a estar hasta bajar en San Pablo, y no sé si no estuvo por Santiago de Chile. Sabemos que Víctor de Melo, nosotros planteábamos frente a la gente que quería hacer su actividad con Víctor, ¿no? De una conferencia, una ponencia, decimos, Víctor ya va a llegar. Víctor nunca llegó, pero participó desde un avión en el Congreso Internacional sobre el Juego, Recreación y Tiempo Libre del Foro Permanente. Ese congreso fue un antes y un después. Participaron un gran número de disertantes, también de varias procedencias, que no quiero nombrar para no olvidarme de nadie. Lo hicimos con una organización muy interesante, muy importante, muy pensada,
Tuvimos el apoyo de varias instituciones, entre ellas la Asociación Cristiana de Jóvenes del Uruguay, MAUS Latinoamérica, MAUS Nuevo París, el Colegio San Francisco de Asís. Y bueno, obviamente nosotros, la Universidad Católica nos cedió las instalaciones, nosotros tuvimos que cubrir solamente lo que tenía que ver, si no mal recuerdo, lo que era todo limpieza y creo que el tema de la seguridad, puedo estarme equivocando, alguna cosa más de haber sido, pero nos apoyó mucha gente, y fue todo desinteresado, no fue, como lo dije al principio, nunca por plata. Dentro del Congreso hubo encuentros paralelos, estuvo el Encuentro Internacional de Tiempo Libre y Recreación que se hacía acá durante año a año, se hizo la asamblea de la Asociación Latinoamericana de Tiempo Libre y Recreación, cosa que a nosotros nos vino muy bien porque en realidad como foro, como colectivo fuerte, nunca nos pusimos en un lugar de competencia a la LATIR, pero sí cuando nos propusieron ser parte de la LATIR, nosotros dijimos no vamos a ser parte, sí algunos de nosotros, y en este caso me tocó a mí, ser parte de la directiva, pero siempre estuvimos con esa tensión entre que bueno, demos lugar para discutir y ver no si uno dejaba de existir y el otro sí, sino que bueno, si era razonable tener dos colectivos latinoamericanos, y bueno, la LATIR siguió funcionando, el Foro Permanente siguió creciendo, la LATIR fue perdiendo peso y sustancia y dejó de existir, y el foro quedó siendo la organización más importante y única durante mucho tiempo en América Latina sobre recreación y tiempo libre, cosa que nos enorgullece, y que bueno, gracias a eso también algunos de nosotros, de los integrantes fundadores, nos fueron invitando de eventos de otros países en América Latina, y también en España, y también en Francia, y donde pudimos dar cuenta de lo que era el foro y de lo que era la regionalidad de este continente, o la continentalidad, que a veces nos parece regional porque creemos que somos todos tan y todas tan iguales, y en realidad las diferencias es lo que nos caracteriza en esta América Latina. Pero bueno, por ahí el foro desde el Congreso empieza a tomar otros bríos, y hoy nos encontramos que ya han pasado el segundo, el tercero, el cuarto y se nos viene el quinto Congreso que se va a desarrollar en la ciudad de Buenos Aires, organizado por el Espacio Foro Buenos Aires, porque ya habrán escuchado esto de espacios, dejó de llamarse sedes, los puntos de encuentro y organizativos del foro para llamarse espacios, para dar más amplitud, para no ser tan acartonado. Lo de sede ya quedaba como chico y lo de espacio ampliaba, y sin lugar a duda amplió. Y también nos dio un poco de más sustento en función de lo que del primer congreso nos planteamos, que fue la concreción de una carta a Montevideo que termina siendo nuestra cédula de identidad, nuestra DNI, y que sigue vigente como nunca, y que también luego dio pie a lo que es nuestra carta orgánica. Y bueno, esperamos que en este próximo congreso, que se va a dar entre el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, organizado, como decía, por el Espacio Foro Buenos Aires y apoyado por los otros espacios foro que hoy existen. Allí veremos, esa carta seguirá orientándonos en lo estructural, lo organizativo, y la carta Montevideo seguirá representándonos, y quizás, bueno, tenga algunos cambios. Y algo que va a pasar, que vamos a sentir la falta ya de algunos compañeros que han pasado a otros territorios a jugar, como Eduardo Curvelo, que falleció en el año 2017, Pablo Siperovich, uno de los fundadores del Foro Permanente, que falleció en el 2016, y las recientes pérdidas que hemos tenido el año pasado, en diciembre, nuestro amigo Pablo Weisman, y hace poquitos meses nuestro amigo Marcelo Vitarelli. Estos últimos tres, Pablo Siperovich cordobés, Pablo Weisman de Buenos Aires, y
Marcelo de Villa de las Mercedes, en Merlo, y Eduardo Curvelo de Montevideo, integrante también durante muchos años de Recreándonos. Y bueno, festejaremos el haberlos conocido, festejaremos el haberlos querido, festejaremos el haberlos tenido para aprender de ellos. Y también quizás tendremos que aunar esfuerzos para que el llanto que salga y la emoción sea totalmente, en principio, reparadora y por consiguiente estimulante para seguir en el camino. El foro permanente es un espiral en el tiempo y en el territorio y que genera su propia gravedad y nos sostiene. Y por ahí tenemos que seguir. Aquí les dejo, les saludo y bueno, les invito a que nos veamos en Buenos Aires en el próximo congreso del Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación. Un abrazo, que pasen bien lindo.